Ya llegó, ya está aquí el único raspadito con 2 millones. Raspe con su Lotería del Táchira y gane 10, 25, 50 y 100 mil bolívares al instante. Sí, raspe y gane con el único raspadito que por solo 25 bolívares le brinda 2 millones al instante. Raspe y gane. Nelson Bocaranda Sardi es mi invitado esta noche. Nelson, le preguntaba todas las experiencias que usted ha tenido. Incluso estuve leyendo que en el gobierno de Carlos Andrés Pérez le ofrecieron un trabajo dentro de la ya extinta Corporación de Hotelería y Turismo. Después tuvo la oportunidad de ser delegado de prensa en las Naciones Unidas. Yo me preguntaba si ese conocimiento que usted tuvo dentro del poder le permitió conocer la dinámica, conocer más el mundo político, si eso contribuyó a su formación como periodista y cómo se manejan los entresijos del poder. Bueno, porque me tocó, por supuesto, me tocó estar en Nueva York. Yo salgo del Canal 8, que era privado, cadena venezolana de televisión, y entonces el doctor Calvani, que era canciller y que yo cubría la Cancillería y cubría todos esos medios de las oficinas públicas, me tocaba ir de reportero, me dijo que por qué no me iba, que era un momento bueno para que yo me fuera a estudiar y que me fuera a estudiar afuera y tal, y que entonces yo le dije que él quería que me fuera para Roma. Me dijo, bueno, voy a ir para Roma. Y Luis Alberto Machado, que era el secretario de la presidencia, también me dijo, este es un momento bueno de tu vida para que si te vas a ir, que te vayas a preparar más y tal, porque después uno ya llega más tarde, ya no quiere regresar a las universidades y tal. Bueno, efectivamente me dijo, bueno, Diego Arria, el presidente de la Corporación de Turismo, y me dijo, bueno, ¿por qué no te vas para Nueva York y manejas la oficina allá? Y aprovechaba yo de estar en Naciones Unidas, me dieron el agregado de prensa y terminé siendo consejero de prensa por la Cancillería después de los años que estuve allí. Y también me fui a estudiar, hice periodismo investigativo en el Social School New School of Social Research, hice cine en NYU, y bueno, ahí me dediqué a eso, pero claro, conocía ya los entresijos del poder un poco desde afuera, pero ver adentro y tener participación en eventos donde los presidentes hablan, y tanto en Estados Unidos cuando fue Pérez, cuando fue Luis Herrera, cuando me llamaban para que yo ayudara siempre. Entonces yo creo que eso sirvió para, de alguna forma, conocer fuentes, conocer los intríngulis internos y ver cómo romper los cercos internos de la información. Pero es interesante porque usted desde muy joven tuvo relación con los presidentes, ¿no? Y hacía medida a lo largo de toda su carrera. ¿Con qué presidente pues tuvo una mejor relación? Yo creo que tuve una gran relación con Lucinchi, porque era mucho más sencillo y me tocó vivirle un noviazgo suyo en Nueva York. Y entonces, ¿qué pasaba con los presidentes? Mira, cuando yo estaba en Nueva York viviendo, el presidente que llegaba retirado o candidato y tal, uno era el que le daba el estatus, porque andaban por la calle como cualquiera, pero uno lo trataba de presidente, uno le mantenía su estatus presidencial. Y entonces yo a Caldera me dibujó un día para que fuéramos a la Florcha a comprar unos zapatos. Es decir, Lucinchi me dijo, vamos a comer en alguna parte que te provoque, ¿dónde quieres que esté? Lucinchi me enseñó a cocinar, yo aprendí a cocinar con Jaime en mi apartamento, que se quedó allá en el apartamento, y después Chepino Gervasi, el Nacional, también me enseñó. Es decir, tuve muy buena relación con esa gente, con Luis Herrera Campín, había sido mi profesor en la universidad, y un día llegué yo a Nueva York porque estaba él en la visita oficial y me lo encontré sentado en la puerta trasera del Hotel Waldorf esperando a la familia para ir a conocer el World Trade Center. Y me dijo, Nelson, tú estás, mira, ayúdame, vamos a conocer eso y vamos a... yo quiero ir allá, y lo llevé a Luis Herrera. Entonces, bueno, yo creo que fui teniendo mucha relación también con las familias. ¿Alguna cualidad innata de usted o ha aprendido a relacionarse con la gente para obtener información, una forma de obtener información? No, yo creo que la información ha llegado después. Primero me he hecho amigo y después han llegado nunca al revés. En Estados Unidos puede haber sido que me hice amigo de alguien para conseguir información, pero básicamente las amistades han nacido primero y luego he tenido el acceso a su información. ¿Cuál fue su primer trabajo? ¿Cuánto ganaba? Mi primer trabajo de periodista fue en Radio Aeropuerto, ganaba 800 bolívares al mes. Eso me permitió comprar un carrito que costaba 2.500, bueno, y me había comprado el primer traje que costaba 400 bolívares y me robaron del carro el grabador del aeropuerto y también frente a Radio Caracas Radio. Ese fue el primer trabajo como trabajo de profesión, porque había hecho pasantía, había hecho en United Press International una pasantía, me habían pagado una tontería y había sido guía de turistas cuando empezó el Sheraton y me pagaron $50. Me tocó tener a un americano que era actor de
Father Knows Best, el papá lo sabe todo, que lo trajeron de invitado. Entonces me tocó estar de traductor allí y ahí empecé yo a usar un poco la traducción simultánea, a meterme en eso. Pero el primer trabajo así, que ganarme una platica, me la ganaba era de repartidor de la floristería de mi mamá, Sinfonía Floral, que quedaba aquí en Alta Florida, y entonces repartía, me daban 2 bolívares, 3 bolívares, en diciembre 5 bolívares, era una gran propina. Y luego fui, como trabajaba en el centro de Caracas, era cobrador de la floristería para los clientes que tenían ahí para aprovechar y ganar una platica también. Ahora, de todas las entrevistas que usted ha hecho, ¿cuál ha sido la más memorable, la más celebrada? Bueno, mira, yo no sé si, yo creo que cada uno ha tenido a mí me tocó estar al lado de Alexander Haig, que era el secretario de Estado de los Estados Unidos cuando se mató Torrijos. Me tocó una memorable, de verdad. La primera que le hice a Torrijos tuvo una anécdota buenísima, porque había estudiado en Siracusa con un compañero panameño, Pepo Cardona Más, y Rafael Velázquez, que había sido director de una televisora en Panamá, y cuando le dan el golpe a Torrijos, que estaba en México él, y se lo dan 2 militares, Pinilla y Urrutia, que habían estudiado aquí en Venezuela, me llama y dice, vente para acá. Yo estaba en el 8, me fui en avión a Panamá, y me fui al cuartel de la Guardia Nacional a esperar la llegada de Torrijos, con estos amigos míos que estaban cercanos a Torrijos. Y estoy entrevistándolo allí para Cadena Venezolana de Televisión, con Luigi Becchi, que era el camarógrafo, y estamos sentados ahí en el cuartel de la Guardia, después que recuperan el poder a tiros y todo eso, y llegamos ahí cuando todavía estaba humeante aquello, y yo me siento en un escritorio con Torrijos, que está cargado de ametralladoras, pistolas, granadas, revólveres, todo ahí. Y entonces estoy entrevistando y suena de repente un batacazo, ¡bum! Yo me tiré bajo el escritorio. Y entonces me dice Torrijos, me agarra por el pelo y me dice, mire, periodista, no sea cobarde, que eso es un trueno, un relámpago de la lluvia. Yo quedé marcado con aquello, ¿no? Luego eso me sirvió para que Torrijos, cuando firmaron los tratados del Canal de Panamá, en el Estadio Cubierto de Panamá, Pérez y Carter, le dice, pasan por el lado mío y le dice a Carter y a Pérez, este periodista le tiene miedo a los truenos y se esconde en los escritorios. A los 5 minutos a la traductora simultánea de Carter le dio un cólico. Y entonces me agarran Pérez y él y dice, tradúzcanos aquí. Y yo fui el que tuve que traducirlo. Y al terminar de traducirlo, Zbigniew Brzezinski, que era el jefe de seguridad de los Estados Unidos, de seguridad nacional, se me acercó y me dijo, lo que usted oyó y tradujo allí, usted es periodista, pero esos son secretos de Estados Unidos. Yo lo que me acuerdo con el miedo que había en ese momento, que tú traduces simultáneo y no sabes, no te queda nada. Sí me acuerdo que trataron el caso de Somoza, el caso de los contras en Nicaragua, todo eso, y bueno, y me quedé con esa situación. Pero yo creo que ahí tuve yo después una entrevista con él de 3 horas, porque el Canal 8, estaba yo en ya BTV, que era del gobierno, con el gobierno de Pérez, y tuve 3 horas transmitiendo con Torrijos directo de Panamá, porque el tipo quería hablar y hablar en el aeropuerto y habló de todo, y habló de la historia de Panamá y todo eso, memorable. Y la que yo me acuerdo que en cuanto a que me impactó mucho a mí, fue la que le hice al Shah de Irán antes de que llegara el presidente Pérez. Yo tenía el permiso del Emir Diwan, que es la casa militar de ellos, y entonces lo entrevisto y eso que me vieron con resquemor, porque me la acerqué y era prohibido acercársele. Y entonces cuando se sienta con Pérez, yo le veo el zapato y le veo el zapato hasta nuevo por debajo y dice Bali. Y entonces le pregunto al jefe de seguridad, le digo, ¿y eso por qué es así? Ah, porque él no puede tocar tierra, él no puede tocar la tierra que tocan los mortales, él es una deidad, tiene que andar sobre alfombra. Entonces aquello a mí me impactó y yo siempre dije que lo que había separado al Shah de la realidad había sido una alfombra. Interesante para que llegara la apreciación y la observación que tuvo. Así. Yo tengo que hacer una pausa, pero fíjese que hablaba del temor, ¿no? Del miedo. Y durante la entrevista pues hemos tocado esos puntos. ¿Cómo ha sido ejercer el periodismo en estos tiempos con el temor quizás de ser vigilado, de ser espiado? Eso me lo va a responder al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos con la última parte de Nelson Bocaranda aquí en Shirley.